Es un gustazo recibir a Martín Buscaglia, que va a realizar un show por los 20 años del disco El Evangelio según mi jardinero. ¿Qué día de junio? Porque no tengo el día. Es el 4 de junio, jueves, o sea, el jueves de la próxima semana, no, el otro, ya, wow, sí. No falta nada. No falta nada. Esto va a pasar en la sala del Museo del Carnaval. Que a veces uno se pregunta, primero que nada, bienvenido. Bienvenido, sí, soy feliz de estar acá. Martín, porque son 20 años, ¿no? Y en 20 años, y sobre todo en el artista, 20 años es muchísimo tiempo. Porque sí, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Al mismo tiempo, todo el tiempo es uno solo. Me parece que el arte es un espacio donde se puede entender más que te lo explique un físico cuántico, como es el tiempo en realidad. El arte, si sos melómano o de cualquier otra rama, por algún lado lo entendés. Me refiero a que conviven. Vos podés, este disco que tiene 20 años, pero lo voy a tocar y no son canciones viejas, soy Está hoy claro. también, con la voz que tengo ahora, y como cuando uno descubre un disco o adora un disco de un artista que quizás hasta murió antes de que vos nacieras, pero lo escuchás o lo descubrís hoy y te sentís que te habla a vos también, ¿no? Entonces hay como una mezcolanza. A mí me pasa este año, por ejemplo, que como por lo que vengo a charlar, se cumplen 20 años de este disco, se cumplen este año 30 años de mi primer disco, el Llévenle, que salió en los 90 en cassette, y al mismo tiempo estoy preparando un disco nuevo. Por eso te digo que convive, es tiempo de, que se convive todo, el tema inédito que estoy terminando de hacer y estos temas que los toco hace mínimo 20 años. Eso está muy bueno, pero hablando de pros y de contras, a veces pasa que cuando uno es un artista en evolución, que me parece que tendría que ser un poco el leitmotiv de la vida artística del artista, valga la redundancia, a veces el ir para atrás puede llegar a viciar lo que venga. Sí. O no, o te pones demasiado revolucionario y decís... Bueno, a mí me está pasando, mirá, me pasan cosas... sí, a mí me pasó ahora con mi primer disco, que por naturaleza y por orden cronológico es el más salvaje y el más inexperiente, inevitablemente. Sí, más aparte que lo grabé en una época en que no tenías una compu en tu casa, como ahora un chiquilín de ahora de 23 años, capaz que ya sacó varios discos, capaz. En una época que no había producción musical. No existía el término. O sea, ese disco no es que lo produje yo, no lo produjo nadie, lo produjo Dios. Salió solo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero el disco que estoy haciendo nuevo, quiero que tenga algo de eso que tenía ese músico que sigo siendo yo, pero que tenía hace 30 años, que capaz que eran las mismas herramientas, pero todas mucho más toscas, pero eran los mismos intereses, ¿viste? Bueno, vos siempre fuiste, yo por lo menos, siempre te vi como con una... A ver si me explico bien. Siempre te vi como con una actitud medio punk sin ser punk. Es como que a vos todo siempre te chupó un huevo. Me gusta que lo veas, porque yo lo siento así, o sea, no lo siento así, lo hago y después charlando le puedo poner te vi palabras. Tocar con un tupper que sonaba. Claro, y bueno, la época en que toqué, que es la del Evangelio, justamente, mira, en esa época que armé los Bochamakers, esta banda más funkera, pero también tocaba mucho solo y tocaba mucho con lo que después me enteré que se llamaba circuit bending, que es como agarrar un juguete y abrirlo y intervenir sus componentes para que los sonidos que emite vos los puedas controlar un poco más. Y eso tiene algo que a mí siempre me atrajo, que es la ambigüedad. ¿Sacás? Entonces que vos no sepas, vos ves eso y ves un tupper. Entonces vos decís, esto es algo naif y tierno, porque tiene una cosa que es un juguetito. Y al mismo tiempo enchufás eso y suena recontra violento porque no está pensado para hacer un juguete. Y al mismo tiempo tiene ese lado que vos dirigiste medio punk, y claro, que es algo que lo comprás, que te lo haces vos mismo, que no tenés que ser Björk para tener un sonido loquísimo. Podés ir a un almacén, manejarte y sacar un sonido único tuyo por $2 también. Sí, de alguna manera también es una especie de enfant terrible, ¿no? Bueno, pero de la música, sí, porque además siempre fuiste un botija lindo. Sí, bueno, eso claro, ¿no? que pero hacías cosas que tipo Daniel el Travieso, ¿no? Bueno, ¿Cómo hizo esto? Mira, lo que me pasó siempre, la verdad, es que fui lo más yo posible siempre. O sea, nunca fue un plan decir voy a ser ecléctico o voy a
experimentar con estos sonidos. O sea, nunca fue un plan a priori como teórico, ¿entendés? Es el impulso natural que tengo, como hay músicos maravillosos que se dedican toda la vida a pulir un género puntual. Entonces, yo qué sé, Covelli toca milonga y tango y nada más. Yo no quiero que toque con un tupper, ni que haga tango electrónico, ni nada raro, ¿entendés? Y la hace de goma tocando una sola nota. Yo siempre tuve al contrario, esa cosa de no querer hacer un género exactamente. ¿Entenderlo? Sí. Es el blues. A ver, ¿cómo afinan las guitarras? Mirá, qué bueno. Pero después para tocar yo una cosa mía. Digo, el blues como cualquier género, ¿no? Sí, y quizás eso a vos también te ayudó, Martín. Y esto no lo digo despectivamente hacia los demás, lo digo porque es una realidad. Creo que si no sos el único que zafó del cartel del hijo de... Bueno, claro. Lo que pasa que ahí, sí, puede ser, ¿eh? Porque mira que a vos... No debo ser el único. No, pero yo, pues si hago una lista ahora... Mirá, a mí me pasó algo muy lindo. Pero sin despreciar nada, te entiendo, o sea, perfectamente. Ni a los que son hijos de... Sí. Ni a vos, ni o sea, sí. Vos zafaste Entiendo. Te fuiste por tu lado. Sí, a mí este disco del que estamos hablando, del Evangelio, fue un momento importante en ese sentido. Por un lado, yo nunca sentí como un peso, ¿viste? El que me preguntaran cuando empecé a tocar y hasta el día de hoy, ¿no? Cosas relacionadas a mi crianza o a mi vieja o a mi viejo. Nunca lo sentí por un peso porque es precioso. Hablo de ellos que nos amábamos, claro. Y que la gente los sigue amando, entonces me gusta, ¿viste? Pero cuando salió este disco, yo estaba en España viviendo y este disco fue el que me abrió las puertas para empezar a tocar muy seguido en Argentina y en España también. 2 países en donde no tenían ni la menor idea de mi, ¿cómo se dice? Linaje, de dónde Exacto, venía. está bien, Entonces fue muy lindo cómo se dio vuelta eso, de yo venir acá y siempre tener que atravesar primero la charla de quién sos hijo. Y en otros países al revés, de que te pregunten ¿y de dónde venís? Y yo contarlo. Y decir, bueno, en realidad vengo de Uruguay, que es un país muy peculiar, con mucha cosa cultural, y entre ellos mis viejos eran parte. Y acá también, digo, acá creo que tampoco, ¿no? O sea, que fue como a mí siempre me dio la sensación de que, no sé si a propósito o por lo que fuera, pero como que siempre, como que desde un principio, un camino propio. Sí. Y como bien decís vos, con el amor y el respeto y el privilegio. Cuando digo el privilegio, es un privilegio tuyo, ¿no? O sea, sí, el privilegio como el de cualquier hijo de cualquier mundo. Hijo que haya tenido una buena relación con sus viejos. Hay algunos que está todo que les cortaron el mambo o que no se llevan tan mal. En mi caso no, de verdad, con ambos mientras vivieron nos llevamos divinamente y eso es lo que soy un agradecido y un afortunado. Por eso soy un afortunado, ¿entendés? No porque ellos hayan sido músicos, soy afortunado por haber tenido una familia amorosa que me la dio para adelante. Martín, estamos hablando del Evangelio según mi jardinero, pero también como decíamos, en la vida de un artista 20 años es muchísimo tiempo. A veces en la vida de un artista 1 año es muchísimo tiempo también. Porque a veces las personas no podemos llegar a comprender lo que es la cabeza y el alma de un artista que está creando permanentemente. Es más, creo que cuando un artista no está creando, aunque sea un chiflido, se siente como que le está faltando la falopa de ese momento, ¿viste? La de su vida. Y a veces pasan 2 meses sin que pase nada, y hay una angustia o hay algo vacío que es tremendo. La palabra. Porque es un compromiso de ser artista. Sí. ¿Qué es lo que te mueve hoy a escribir, a componer? Referido a lo que estás hablando, antes de entrar acá a la radio, me grabé unas notas de voz con unos fragmentos de letra y melodía que se me bajaron, y de esos que son tan sencillos que si no los grabás no te acordás más. Bien dicho. Hay unos más difíciles que, como es un acorde raro, ya volvés a hacerlo, pero a veces se da una combinación que decís, pero esto es un swing. Me grabé recién. Y tengo una canción para el disco nuevo que habla sobre esto mismo, que de esa angustia que te puede venir ante algo tan etéreo, que si querés innecesario, como no terminar de componer una canción. Y que eso te puede, ¿no?, abstraer y estar pensando, y te puede pasar. A veces haces una canción en unos minutos y a veces yo personalmente, hasta años puedo estar por hacer una canción. Pasa que hay canciones que no todo el mundo lo va a entender porque no todo el mundo tuvo... No sé si la suerte o la desgracia de vivirlo. Hay canciones en la vida de un compositor que son como esa relación
que tenés cuando tenés otras relaciones, ¿no? Que es rarísimo. Porque no es que sea, no somos amantes, nos vemos, pero no somos amantes, porque yo en realidad tanto pinte por un segundo pensás que es el amor de tu vida, claro, y después no, y te vas. Y que se termina cuando terminas la canción. Bueno, exactamente. Lo que sí veo con la música en cuanto al entusiasmo y eso, es inagotable para mí. Y creo que hoy hay ejemplos vivos de eso, son los grandes músicos veteranos, grandes músicos, y seguro que hay también músicos no conocidos, veteranos que siguen tocando, pero me refiero a los que están ante nuestros ojos, acá en Uruguay. Vos ves a Hugo Fatoruso, sí, Rada, 83 años, Paul McCartney, Bob Dylan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos 83 o por ahí. La mayoría de ellos, no sé los uruguayos, pero los de afuera, con su vida solucionada económicamente, o sea que no lo hacen por ese motivo. Pero claro, la música siempre es más grande que cualquier músico, por más talentoso, inquieto que sea, cada vez se vuelve como más fino, ¿no? Yo pienso que a veces uno piensa que para ser músico, hablo de la música, pero todo es fractal, podés hablar de cualquier oficio, me parece. Vos pensás que cuando llegás a dominar tu métier, ese es hasta ahí va el camino, ¿no? Como diciendo, para ser músico yo tengo que aprender a tocar bien, a cantar, si soy compositor, a componer una canción que yo sienta que es mía, a grabarla bien y a tocarla en vivo bien. Son varios aspectos, ¿está? Ahí no se acaba, ahí empieza recién la gracia, ¿entendés? Exacto. Eso es lo básico que tendríamos que lograr todos, yo y mis colegas. Y ahí se pone mucho más fino. Y el ejemplo que me dan los grandes maestros que siguen tocando es que esa fineza es hasta el final. Hay un surcido invisible que siguen apareciendo cosas que te atraen y te interesan en el afuera y en el adentro también. Martín, contanos qué va a pasar en el Sala Museo. Mira, este disco, El Evangelio, que lo grabé allá en España, 2006, cuando volví a Uruguay. Yo estaba viviendo por un breve lapso, pero en ese año vivía en Madrid. Volví a Uruguay, decidí armar una banda funkera para tocar este disco. Los Bochamakers fue el nombre que surgió. Entonces es como un efecto colateral de este disco, esa formación. La primera banda fue Martín Ibarburu, con quien yo ya venía tocando, Nico Ibarburu, con quien produje el disco, y Mateo Moreno, que en ese momento tocaban en No Te Va a Gustar, y yo no lo conocía. Simplemente me gustaba mucho cómo tocaba, y por una intuición conseguí el teléfono y lo llamé, le dije, vos, mirá, vine de allá, tengo un disco, ¿querés sumarte? Y bueno, ahí tocamos años con ese cuarteto. Después salió Nico Ibarburu, entró Matías Rada y entró Herman Klang en teclados. Y ahí todo el funk ese tomó un cariz más progresivo para mí, por lo menos, más de arreglos más intrincados así. Luego de eso, Mateo Moreno se fue a Argentina, entró Nacho Mateu, bajista, y entró Kobe Acosta en percusión. Y salió Herman Klang. Bueno, todos esos músicos van a tocar el 4 de junio. Yo les llamo Bochamakers All Stars. Sí, o sea, la banda actual y también Nico Ibarburu, Mateo Moreno y Herman Klang, que ya no son de la banda estable, pero va a haber, en algunos temas tocamos todos al mismo tiempo. O sea, es en el final del show. Si llegan hasta el final va a haber 2 bajos, 2 guitarras, teclado, percu, etc. Repetí las coordenadas, por favor. 4 de junio, sala del museo. Bochamakers All Stars. Voy a tocar el disco El Evangelio según mi jardinero completo y algunos temas también de otros discos. ¿Cómo nos compramos las entradas? No lo sé, pero averigüenlo, porque sé que quedan pocas de verdad, ¿no? De verdad, porque a veces uno dice últimas entradas. Claro, en realidad, estaba pensando el otro día, últimas entradas siempre son las últimas entradas, aunque no hayas vendido ninguna. Es verdad, son las últimas, vayan porque son las últimas, o sea, no hay más. Pero en este caso sé que se están yendo, por suerte, va a ser una fiesta. En el Instagram mío, por ejemplo, es donde es el único que estoy yo, de verdad, y ahí está la data, o la consiguen por ahí. Red Ticket, nos habló una deidad. Nos habló Dios. Oigo voces, Red Ticket, si no, vayan que va a estar tremendo. Martín, siempre es un placer. Lo mismo digo, compañero.